Hay algo en la muerte que siempre ha fascinado y aterrorizado a la humanidad. Desde tiempos inmemorables, hemos intentado darle sentido a lo inevitable, creando historias, rituales y figuras que expliquen ese momento final que todos compartiremos. Culturas de todo el mundo, separadas por océanos y siglos, han imaginado seres que no solo acompañan este proceso, sino que lo gobiernan. Figuras sombrías y poderosas que caminan entre la vida y el más allá, deciden destinos y velan por el equilibrio de la vida y la muerte. Algunos son severos, otros comprensivos, algunos portan armas que siembran terror, mientras que otros extienden su mano con una paz inquietante. Pero todos y cada uno de ellos tienen algo en común. Cuando nos llegue la hora, estas entidades son las que se van a encargar de nosotros. Por si no lo han notado, el día de hoy vamos a estar hablando de las distintas deidades de la muerte que gobiernan cada panteón. He compilado una pequeña lista de múltiples deidades de distintos panteones a lo largo del mundo, en la cual discutiremos cosas como su historia, sus poderes si es que cuentan con alguno, y cuál es el rol de estas deidades con los muertos. Habiendo dicho esto, ¿qué les parece si comenzamos con la lista? Yo soy Pato de Patos Potions y sean bienvenidos a un nuevo video. Comencemos. Esta deidad no necesita una presentación. En este canal es muy conocido, pero para los que no sepan quién es, les contaré un poco de él. Es uno de los tres grandes dioses del Olimpo. Es conocido como el Señor del Inframundo y se le representa comúnmente como un hombre maduro y majestuoso, con barba negra o gris, portando un semblante severo. Su figura está asociada con la autoridad. En cuanto a su vestimenta, suele representársele con túnicas largas y oscuras, reflejando la conexión con su reino. Uno de los objetos más famosos que esta deidad posee es un casco que le otorga invisibilidad a quien sea que lo utilice. Su trono está hecho de ébano. Y a pesar de lo que muchos creen, no es cruel o maligno. En vida, siempre se le consideró una deidad justa y aunque un poco implacable, siempre cumplía todas sus obligaciones de la mejor manera. Estamos hablando del juez y gobernante de los muertos de la mitología griega, Hades. Hades fue el primer hijo que tuvieron Cronos y Rea. Si no conocen la historia de los dioses griegos, te la recomendaría muchísimo, ya que es bastante interesante. Pero un pequeño resumen para los que no están interesados. Cronos, el padre de Hades, Zeus, Poseidón, entre otras deidades, asesinó a su propio padre cuando él era más joven. Su padre antes de morir lo maldijo con el mismo destino que él tuvo. ¿Cuál es ese? Que sus propios hijos lo terminen asesinando. Y es por eso que Cronos decidió no tener hijos, pero lamentablemente cedió a sus impulsos y tuvo 6. Desde su primer hijo, que fue Hades, supo que tenía algo que hacer, por lo que decidió tragárselos. Y eso continuó hasta las siguientes 5 deidades que tuvo como hijos, hasta que llegó Zeus. Zeus de alguna forma logra hacer que Cronos vomite a sus hermanos, seguido de esto se arman y deciden hacer una guerra contra Cronos y los demás titanes que están de su lado. Una vez acabada la guerra entre Poseidón, Zeus y Hades, decidieron repartirse los terrenos, Zeus quedándose con el cielo y el Olimpo, Poseidón quedándose con los mares y Hades quedándose con el inframundo. Como tal, Hades no es el dios de la muerte, es simplemente el gobernador del inframundo.
y su trabajo consiste en asegurarse que ningún alma salga y asimismo de juzgar a las almas que vienen. Pero, ¿de qué? Verán, el inframundo no es como tal un infierno enorme. Este está dividido en 3 capas. Primero están los campos elíseos, el cual está reservado para los semidioses y los héroes. Residir aquí era uno de los honores más grandes. Seguido de esto estaban los prados de Asmodelos, el cual era un lugar donde las almas que verdaderamente no habían hecho algo malo en vida, pero tampoco algo muy bueno o heroico, residían. Y por último estaba el Tártaro, el cual era como una especie de prisión donde múltiples de los titanes que perdieron en la titanomaquia habitaban. Asimismo, cualquier persona que había causado mucho mal en vida era mandado aquí. Lamentablemente, aunque Hades nunca dio alguna razón por la cual los humanos debían de temerle, supongo que por su conexión directa a la muerte era inevitable. Hades era una de las deidades más temidas en toda la mitología griega. En sus tiempos, los griegos evitaban pronunciar su nombre directamente, a veces refiriéndose a él como Plutón, que significaba el rico, en alusión a las riquezas del inframundo, como los minerales y gemas que se encuentran bajo la tierra. A pesar de su temor, Hades nunca fue un dios malévolo. Su papel era esencial para mantener el equilibrio del cosmos. Aunque no tenía un culto tan prominente, al igual que deidades similares como Zeus o Atenea, Hades era venerado en rituales secretos y su nombre se invocaba en ceremonias funerarias. Su carácter justo y su dominio absoluto sobre el destino de las almas lo convirtieron en una figura de reverencia y respeto, temido por su poder y la inevitabilidad de su reino. Hades representa el fin de la vida, pero asimismo la garantía de un orden eterno más allá de la muerte. Ahora continuaremos con una figura icónica de la mitología egipcia. Era muchas veces representado con cuerpo humano, pero asimismo con la cabeza de un chacal negro. Esto es bastante curioso, ya que los chacales son usualmente animales que se asocian con cementerios debido a su comportamiento carroñero. El color negro de su cabeza no simbolizaba la muerte, sino la regeneración y la fertilidad, así conectándolo con la creencia de que después de la muerte existe la vida. Porta un bastón ceremonial que es un símbolo de la vida eterna y en algunas representaciones lleva un flagelo que refuerza su rol como protector de los muertos. En vida, los egipcios lo imaginaban como un ser justo y piadoso, protector de las almas y guía de su transición al más allá. Estamos hablando de nada más y nada menos que Anubis. El padre de Anubis era Osiris, dios de la vida y la muerte. Por otro lado, su madre era Neftis, diosa de la protección y la oscuridad. Como tal, hay muchos mitos alrededor de su nacimiento, como por ejemplo, que Neftis, su madre, se disfrazó de la deidad de la magia egipcia, Isis, quien era la esposa de Osiris, y concibieron así a Anubis. Independientemente de cómo fue que nació, desde que lo hizo, Anubis fue visto como una especie de puente entre los vivos y los muertos. Su trabajo principal era ese de guiar las almas al Duat, el cual es el inframundo egipcio. Su trabajo consistía en guiar las almas al Duat, el cual es el nombre del inframundo egipcio. Una parte importante de su trabajo es que durante las momificaciones se decía que Anubis vigilaba los cuerpos y aseguraba de que estuvieran bien para el descanso eterno. Si mal no recuerdo, en mi video donde hablo de qué pasa después de la muerte, hablo sobre el proceso el cual se creía que tenían los egipcios cuando uno moría. Es toda una travesía, por lo que si les interesa el tema, se los recomiendo bastante. Pero para no hacer este video más largo de lo que tiene que ser, lo simplifico. Cuando una persona moría en la mitología egipcia, su alma tenía que pasar por algunos cuantos filtros antes de descansar. Si mal no recuerdo, el más popular era el de la balanza, donde se pone en una balanza el corazón del difunto
de una pluma de Mat, la cual es la diosa de la verdad. Si el corazón era más ligero que la pluma, la persona tenía libre entrada al paraíso. Por otro lado, si el corazón era más pesado que la pluma, era devorado en ese instante por Amit, el cual era como una especie de monstruo con cabeza de cocodrilo. Y se preguntan por qué les estoy contando esto, es porque uno de los roles principales de Anubis era estar y cuidar esa sala, la cual era conocida como la sala de las dos verdades. Tal vez muchos de ustedes sigan sin entender bastante sobre por qué Anubis nació siendo un dios de la muerte. Verdaderamente les mentiría si les digo que yo también sé, pero existe una anécdota que a mí en lo personal me ayuda a entenderlo un poco más. Anubis tuvo un rol extremadamente importante en la resurrección de Osiris. Después de que Set asesinara y desmembrara a Osiris, Isis buscó su cuerpo para restaurarlo. Anubis ayudó a su madre adoptiva a embalsamar y reconstruir el cuerpo de Osiris, convirtiéndose así en el primer dios en realizar un ritual de momificación. Este acto estableció las bases de los complejos rituales funerarios de la cultura egipcia y cimentó a Anubis como el protector de los muertos y el embalsamador divino. Anubis era profundamente respetado y venerado en Egipto. Su papel como protector de los difuntos y guía en el juicio final lo hacían una figura esencial en la vida espiritual de los egipcios. No era temido como una entidad maligna, sino que inspiraba confianza entre quienes buscaban protección y guía en su tránsito al más allá. Aunque su culto fue absorbido gradualmente por Osiris con el tiempo, Anubis siguió siendo una de las figuras más prominentes en el panteón egipcio, especialmente cuando se trataba de rituales funerarios. Los sacerdotes que llevaban a cabo la momificación se disfrazaban con máscaras de chacal para invocar su protección y garantizar la pureza del proceso. A continuación, hablaremos de una diosa del inframundo. Su apariencia impactaba mucho terror en las personas, ya que la mitad de su cuerpo es de una mujer joven y hermosa, mientras que la otra mitad está en un estado de descomposición o incluso esquelética. Usualmente viste ropa oscura y su rostro frío refleja la indiferencia de la muerte. En vida, se cree que esta deidad era una figura imparcial que trataba a todos los muertos con justicia y cumplía su deber con una gran determinación. A continuación hablaremos de la diosa del inframundo, Hela, de la mitología nórdica. Por si no sabían, Hela es hija de Loki, y cuando ella nació, los dioses decidieron enviarla al Helheim, el cual es el nombre del inframundo en la mitología nórdica. Pero el Helheim no era el único lugar al que las almas iban. En la mitología nórdica se decía que si tú morías como un guerrero en batalla, tu alma iba a Valhalla con Odín y las Valquirias, donde podrías festejar con un festín infinito de alcohol y comida siempre que quieras. Por otro lado, toda la gente que no tenía una muerte en guerra o en batalla iban al Helheim, donde Hel gobernaba. Aunque como tal no lo suene, el Helheim no era un infierno o un castigo que se le imponía a la gente que moría. Simplemente era un lugar donde los muertos vivían en paz. La tarea principal de Hel en Helheim era simplemente asegurarse de que las almas permanecieran allí y tratar de ser lo más justa posible con ellas. Ella no es inherentemente malvada, simplemente cuando nació se le impuso un rol que ninguna otra deidad quería asumir. Una historia que se me hace muy interesante para que entiendan un poco más de la personalidad que Hel tenía es la siguiente. Un día, lamentablemente, Balder, el amado dios de la luz, murió. Tras su muerte, múltiples dioses acudieron con Hel y le suplicaron que por favor liberara su alma, que le permitiera regresar al mundo de los vivos. Hel aceptó, pero con una condición. Todos los seres del mundo, sin excepción, debían llorar por Balder. Y, aunque casi todos lo hicieron, una giganta conocida como Tok se negó,
así sellando el destino de Balder en Helheim. Como mencioné, Hel era una figura temida y respetada por los nórdicos. No era cruel ni malvada, pero su reino representaba lo inevitable, la muerte de ellos que no tenían un destino heroico. Para los vikingos, la gloria después de la batalla era algo inmenso, por lo que la idea de irse a Helheim en lugar del Valhalla era visto como un destino menos honorable. Sin embargo, es importante notar que Hel también simbolizaba la justicia y el orden del más allá, garantizando que todos los muertos, sin importar quién, encontrarán un lugar adecuado en su reino. La deidad de la que hablaremos ahora es altamente venerada en México y múltiples otros países de América Latina. Está asociada con la muerte, la protección y la justicia. Usualmente se le representa como un esqueleto humano, generalmente femenino, cubierta con una túnica larga y una capucha, similar a las representaciones de la muerte europea. Similar a las representaciones que múltiples caricaturas y dibujos animados han tratado de hacer cuando se dibuja a la muerte. Sus atributos varían bastante dependiendo de quién cuente la historia, pero por lo general siempre es representada llevando una hoz o una guadaña. Muchos de sus seguidores la consideran una personificación de la misma muerte, dotada de empatía y poder divino. Hablemos un poco sobre la Santa Muerte. Lamentablemente no pude encontrar mucha información oficial sobre la Santa Muerte. Hay muchas personas que la confunden con Mictlantecutli, mientras otros creen que es simplemente algo que vino con el cristianismo y una evolución y mezcla de múltiples culturas distintas. Usualmente se le conoce como un ícono de la protección, pero esto no es todo lo que les ofrece a la gente que le reza. También se dice que la Santa Muerte tiene el poder de cumplirle deseos a sus devotos y que acompaña tu alma al más allá. Aunque muchas personas le tengan miedo por la fuerte asociación que tiene con la brujería, verdaderamente se le considera a la Santa Muerte una deidad bastante justa que no pretende hacerle el mal a las personas. Aunque todo lo que acabo de decir es cierto, eso no quita que la Santa Muerte es tanto venerada como temida. Para sus devotos, representa un símbolo de protección. Una deidad bastante generosa que tiene el poder de incluso ofrecer milagros y justicia divina. Sin embargo, su asociación con la muerte y distintos grupos que tienen mala reputación, como los criminales y las brujas, hacen que sea visualizada como una deidad que trabaja para el mal. A pesar de todo esto, su culto crece día tras día y ahora es una de las figuras espirituales más populares y conocidas de toda América Latina. La siguiente deidad de la que hablaremos no es como tal un dios, sino que es un ángel. Mejor conocido como el ángel de la muerte, es una figura prominente en las tradiciones religiosas judeocristianas e islámicas. Se le describe como un ser majestuoso y solemne, con múltiples ojos y alas que abarcan el horizonte. Esto simbolizando su capacidad para observar y guiar a todas las almas. Su libro sagrado contiene los nombres de todos los seres vivos y cuando borra uno, esta persona muere. En vida, este ángel fue visto como un ser neutral y obediente, cuya única tarea era cumplir con la voluntad de Dios al recoger las almas de los mortales. La última deidad de la que hablaremos hoy es Azrael, el ángel de la muerte. Azrael aparece en distintos textos religiosos como el Corán y unas cuantas leyendas apócrifas judeocristianas.
Se dice que fue electo como el ángel de la muerte por el mismísimo Dios debido a su dedicación y su neutralidad. Su trabajo consiste en acercarse a la gente que está a punto de morir y separar su alma de sus cuerpos. Aunque no se sabe si esto es lo que hacía con cada persona que visitaba, en múltiples textos se reporta que él se presentaba con las personas en forma física, pero cuando se presentaba con los humanos no lo hacía en su forma de ángel. Se dice que él adoptaba formas tranquilizantes o incluso aterrorizantes dependiendo del alma que iba a separar. En una narración islámica se cuenta que Azrael esperó durante siglos a que el profeta Moisés aceptara su destino y permitiera que su alma fuera recogida. En lugar de forzar el momento, Azrael respetó el libre albedrío de Moisés, demostrando que, aunque es el ejecutor de la muerte, no actúa de manera caprichosa ni cruel. Fue una figura altamente temida, pero asimismo respetada. Aunque su tarea es inevitable, su papel no es juzgar ni condenar, sino facilitar el tránsito al más allá. Para los creyentes, su presencia es una prueba del control divino sobre la vida y la muerte, y su neutralidad lo convierte en una figura de reverencia más que de adoración. Como tal, la muerte sigue siendo un enigma que trasciende los cientos de culturas que existen. A través de las distintas deidades y representaciones que la muerte tiene, los humanos siempre han tratado de encontrarle un poco de sentido a algo que verdaderamente es incomprensible. Tanto Hades como Azrael, Hel o Anubis o incluso la Santa Muerte, todas y cada una de las emociones que se mencionaron sobre lo que la gente pensaba cuando se hablaba de estas deidades, aplican el día de hoy a la muerte. Unos la ven como algo temible, aterrorizante incluso, pero otros lo ven como algo tranquilizante, un descanso eterno. Otros lo ven como algo muy justo porque le llega a ricos, a pobres, a mujeres, a hombres, a grandes y a pequeños. En cambio, otros lo ven como que se les está arrebatando algo de ellos. Todos los sentimientos que se asocian a las distintas deidades de la muerte son las que nosotros los humanos asociamos en sí con el hecho de morir. Pero lo más probable es que si crees en cualquiera de estas deidades, la muerte para ti no represente un fin, sino un nuevo comienzo, un momento de descanso, un paso antes del renacimiento, o tal vez una eternidad llena de momentos felices con tus seres cercanos. Quizás al saber un poco más de estas deidades y saber cuáles son sus funciones y cómo operaban en sus distintos inframundos, nos hace aceptar un poco más que tal vez la muerte no es algo inherentemente malo, sino un recordatorio de que, aunque nuestra vida probablemente sea corta, está llena de significado. Así que a la siguiente que escuches a alguien hablar sobre algún dios de la muerte o una entidad que representa alguna especie de inframundo o final, no creas que necesariamente es un tema malo, negativo o incluso que te debería de dar miedo. Recuerda que la mayoría de estas deidades tienen como función el cuidarte y asegurarse que tu alma sea juzgada con la máxima justicia posible. Sin nada más que decir, este es el final del video. Si les gustó, no olviden de compartirlo, de darle like, de comentarme si ustedes han tenido alguna anécdota con una deidad de la muerte o si les gustó que hablara de este tipo de temas. Asimismo, si no lo han hecho, les agradecería bastante si se suscriben. Estamos tratando de llegar a los 100,000 followers, estamos extremadamente cerca de esta meta. Si no se han aburrido de escuchar mi voz, les recuerdo que tengo otros dos canales, uno donde hablo de chismes o hago dinámicas con mis seguidores, el cual se llama Pato RMZ, y otro donde juego exclusivamente videojuegos de terror, ese es Patos Games. Asimismo, si quieren conocerme un poquito más o quieren platicar conmigo en vivo, hago streams lunes, miércoles y jueves en Twitch de 4 a 6 pm y los domingos de 8 a 10, todo hora México. Si vienen de YouTube, asegúrense de ponérnoslo en el chat para darles una cálida bienvenida. Ahora sí que sí me despido, no sé antes agradecerles por haber llegado al final. Nos vemos la siguiente semana con el siguiente video. Hasta la próxima y chao chao.